bienvenidos a otro episodio de Sinergia Podcast GT. Hoy tenemos otra review de partidos políticos, hoy del partido político Podemos, que ha sido muy controversial, al menos para nosotros, porque ya estamos cansados de ver sus TikToks. Entonces, hoy indagaremos en todo eso y toda su historia, que es muy extensa. Pero cuéntenme, pues aquí estamos con los hosts, ¿verdad? Su servidora Lourdes Gómez, Julito Guzmán y Eddie Argueta. Cuéntenme cómo están el día de hoy. No sé, sentimientos encontrados este día donde vamos a analizar este partido, la verdad. ¿Te Me angustia? encantan estos partidos, gente tan polémica. Me gusta la gente polémica, me gusta el drama, me gusta el chisme y aquí hay mucha gente así, entonces qué bonito, ¿verdad? Sí, qué lindo, la verdad. Digo, qué lindo. Pero es un chisme difícil de encontrar. Les contamos, queridos oyentes, es un chisme que igual hay que rebuscar mucho porque lo primero es que no tienen mucha info oficial más que en redes sociales. O sea, ahí es donde más se puede ver sus propuestas y todo ese tipo de cosas porque no hay una página en sí de el partido, ¿verdad? Mucha info de la que encontramos es acá de Wikipedia. Pedimos perdón, pero no encontramos en otro lado, entonces al menos les sintetizamos la información de Wikipedia más otras notas periodísticas. Shout out a La Hora, porque ahí es un medio donde hemos encontrado mucha info. Entonces, porfa, sigan haciendo su trabajo periodístico tan bueno. Y bueno, empecemos entonces. Información general. Yo creo que no se puede empezar por ahí, porque creo que primero tendremos que ver un poco la historia del partido. Es un partido, como les digo, que viene ya de hace mucho tiempo. Empezó en los 1990, por ahí, ¿verdad? Con el Partido Laborista. Entonces, como el nombre lo indica, laborista es algo más socialdemócrata, pero en 2002 se renombraron hacia Movimiento Reformador y esto ya tenía posturas más neoliberales, o sea, más de derecha. Sin embargo, siempre se mantuvieron del lado en lo moral del conservadurismo, ¿verdad? O sea, son conservadores, no progres. Pero sí ahí durante el movimiento reformador pasó creo que lo más importante que le ha pasado al partido, que como eran parte de esta asociación, bueno, alianza de partidos que se llama GANA, Gran Alianza Nacional, es una coalición de partidos. Estaban partidos como el Movimiento Reformador, el Partido Patriota, el Partido Solidaridad Nacional, el Movimiento 17 o M17. Entonces hay una gran mezcolanza, pero durante esta coalición fue que ganó Oscar Berger en 2003, entrando a su periodo de presidencia 2004-2008. Entonces, cuéntenme, ¿qué saben ustedes que pasó durante la presidencia de Oscar Berger? Uy, veamos, cosas así muy puntuales de Oscar Berger, ¿eh? Como muchos los conocían. Pues, mira, yo creo que ahí tendríamos que entrar directamente en el contexto como histórico de Guatemala en aquel momento, Ah, ¿verdad? Entonces, déjame buscar que aquí tenía unas cosas puntuales. Tenemos que recordar de que cuando fue directamente Aquí se refuerzan mucho los temas de alianzas con Guatemala y Estados Unidos, esto por Oscar Berger, y también tenemos que recordar de que en esa época también vino Bush. Para mí aquí también se implementan muchos mecanismos sobre las políticas migratorias de Guatemala hacia Estados Unidos. Eso para mí es bastante importante aclarar porque también tenemos que tomar en cuenta qué están haciendo pues, los partidos actuales con toda la temática migrante actual. Y no digamos ujú. con el tema económico, ¿verdad? Que también repercute mucho pues en todo lo que son las divisas a través de lo que generan nuestros compatriotas en Estados Unidos. Sí, Entonces, yo ponen entraría más o menos, ajá, yo entraría realmente por ahí. No sé, Eddie, ¿alguna observación?
O de ese, no, me perdí por un momento de que estamos hablando. Ahora estamos como que contextualizando el partido. ¿Alelu? Yo lo que encontré del partido de Oscar Berger, este, Berger, es que, bueno, una de las cosas que primero salen de él es que renovó o como que hizo algunas innovaciones o remodelaciones en el partido, dice, en el aeropuerto, La Aurora. Entonces, como que en primera vista esto se mira como, ok, renovó el aeropuerto, qué bueno, pero en un reportaje de La Hora mencionan que como que hay ciertas sospechas de corrupción durante ese proyecto, porque estaba estimado en 120 millones de dólares, pero luego se subió el monto a 250 millones mentira, de quetzales, perdón. Entonces, y esto salió de el Ministerio de Educación y Gobernación, o sea, sacaron presupuesto de ahí para moverlo hacia esta remodelación del aeropuerto. Entonces, como que hay ciertas irregularidades, pero nunca hubo como investigación, hay total impunidad sobre eso, entonces, como que eso es un datito importante, ¿verdad? Que bueno, sí, remodeló el aeropuerto, pero que también no sabemos y qué tan transparentemente dudoso también. Y que también las remodelaciones del aeropuerto empezaron a fallar. Y pues yo creo que nunca he entrado en sí al aeropuerto más que ir a dejar gente, pero yo los comentarios que he escuchado del aeropuerto es de que es una caca pues a nivel internacional. Entonces, Es terrible. Yo trabajé en el aeropuerto y es una cosa espantosa. Todo está muy mal, todo es horrible, no sirve nada. Entiendo por qué la gente no quiere venir. No, Todo todo este está mal. sistema está mal. Ajá. Pero pues, también interesante que en ese tiempo también pasaron lo de los huracanes, que Ujú. fueron bastante fuertes. El huracán Stan, Además de que, principalmente el ajá, Mitch. exacto, me recuerdo que estaba en el colegio, imagínate, o por eso. Y hace mucho tiempo. Y también lo de la CICIG, que fue ratificada en esa época. Entonces, datos interesantes. Sí, La yo creo que, o sea, ese contexto histórico donde entra Berchel del 2004 al 2008, también tenemos que entender de que él también, su diálogo y sus propuestas eran mucho anticorrupción, principalmente por lo que ya se había vivido con el sí, expresidente Portillo en aquel momento, ¿no? Entonces, uno de sus principales, al momento cuando él entra a la presidencia, también tenemos que entender cómo viene él y le da persecución pues a a todo el séquito de Alfonso Portillo. Entonces acá nos damos cuenta realmente cómo las alianzas internacionales con Estados Unidos pues estaban muy arraigadas, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, aquí ya surge la CICIG como órgano independiente. Entonces, entendemos qué intereses estaba atendiendo él como presidente, ¿no? sí, cabal. Otro interés era que, pues sí, en ese momento se estaba tal vez tomando mucho auge la inseguridad en Guatemala, ahora está, pues, pero entonces él también le puso algo de énfasis en la seguridad y puso a un militar como encargado de seguridad de la nación. Adivinen a qué militar. A ver, Tan, tan, contame el tan. chisme. Si me lo contás, contame el chisme bien. Otto Pérez Molina. Ahí está, que años después va a ser nuestro hermoso presidente. Porque recordemos de que, por ejemplo, queda Berché, luego de que termina su periodo, es donde queda Álvaro Colón. Ujú, Después es donde ya entra Otto Pérez Molina, ¿no? sí, Entonces, y me es porque parte del Gana era el Partido Patriota, entonces estaba Molina involucrado con, Pérez Molina quería involucrado ya con Gana, se mete al Partido Patriota, pasa. Ya para las elecciones que ganó Álvaro Colón, ya estaba el Partido Patriota. Yo me recuerdo que yo voté por él en las elecciones infantiles, no. porque me gustaba el puñito y toda la onda, y él enojado. Bueno, yo creo que la campaña del Patriota tenía este jingle que se popularizó bastante, que era. ¿Cómo era?
Tenía un No sé, jingle muy patriota, famoso, el de mano dura y corazón, algo ajá, así. mano dura, cabeza y corazón, decía la gente. Mano dura, cabeza y corazón, ajá. Y que era muy Entonces, como, popular. Pero, por ejemplo, aquí es donde ya vamos a entrar un poco sobre estas alianzas y coaliciones, por ejemplo, el que hizo la gana tiempo después, con el Partido Patriota, etcétera, etcétera. Y son coaliciones las cuales, por ejemplo, en vez de desmantelar un partido, pues se toman dos partidos ya existentes y para no perder el partido, pues se reformula uno u otro usando dos mismos. Esa es como que una forma a nivel eh, del Tribunal Supremo para realmente que no muera un partido. Y aparte, ujú, pues tenemos alianzas que son más como light, que son simplemente pactadas por diálogo en el cual se busca pues intenciones de voto, ¿no? Y estos pues siempre los vamos a ver todos los años y más si vamos a entrar, por ejemplo, a segundas vueltas, es donde vamos a ver a los partidos pues negociar y tristemente esto en muchos casos queda como que atrás de todo el escenario, ¿no? Donde hacen todos estos diálogos para realmente dialogar, bueno, si ustedes quedan, ¿qué vamos a ganar nosotros? Porque nosotros les podemos dar 11,000 votos, por ejemplo. Entonces se dialoga mucho sobre qué cantidad de votos puede dar cada partido para que una persona pueda ganar. Entonces, de esta manera es como se hace realmente en la política actual y más en las segundas vueltas. Y pues tampoco es raro verlo incluso, por ejemplo, en estas últimas votaciones con todo el tema que ha pasado en la ciudad capital, con la alianza que hizo la URNG con, con el WINAC para realmente ujú. poner de candidato a alcalde a FOPA, ¿no? Pero pues toda esta situación pues ha generado a él una presión política y una persecución bastante grande y tienen que poner a alguien más, ¿no? Pero Sí, estamos viendo estas alianzas se hacen porque realmente un partido tan grande como, por ejemplo, puede ser eh, la UNE, lo puede ser directamente Valor y otros partidos que tienen mucha superioridad numérica a nivel distrito central, pues lo mejor es hacer este tipo de alianzas para buscar una cantidad de votos que al menos te pueda acercar para hacerle realmente una batalla limpia, ¿no? En el hecho de decir, bueno, esas personas un tal, chance. ajá, por ejemplo, un partido puede conseguir 25,000 votos para su candidato de alcalde y tal vez tu partido solo consigue 5, pero si juntas otros 3, tal vez ya te acercas a unos 20, así que tengas unos votos seguros, ¿no? Entonces, pues también tenemos que entender ese tipo de alianzas más de palabra. Sí, cabal, es mucha estrategia. Y cabal, el Gran Alianza Nacional se disolvió porque Otto Pérez Molina renunció a el comisionado de seguridad y se unió al Partido Patriota y entonces como que ya solo quedaron el movimiento reformador, que era Podemos en ese tiempo, y el movimiento, el Partido Solidaridad Nacional y el movimiento 17M, entonces eran menos y al final se disolvió, ¿verdad? Pero es bastante importante, o sea, sí, el partido Podemos ya tuvo una vez el poder a nivel presidencia y eso es bastante importante de recalcar, si queremos que lo tenga otra vez, ¿verdad? Aunque hayan cambiado pues de nombre, porque en 2018 es que cambian de nombre a Podemos. Entonces se renombró y establecieron en 2019 esta alianza electoral con PAN, que fue lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿verdad? No sé si, o sea, estaba pensando, ¿verdad? ¿Será que ellos cambian de nombre en una parte para renovarse y decir, bueno, dejamos atrás todo esto que pasó o algo así? ¿O para que la gente se confunda y crea que es un partido nuevo y si no se informa mucho, pues diga, ah, bueno, es un partido nuevo, nada tiene que ver con Berger y con todo lo que ha pasado antes? ¿Qué opinan ustedes? A ver qué hable Eddie. Pero que sí es un movimiento un poco de frescura, tratando de decir, bueno, somos otro partido. Entiendo yo también que a la hora de unirse estas coaliciones, eh, no quieren que ninguno resalte más que el otro y a veces suena un poco pesado como el que está ahorita, el de Valor y el, ¿cómo se llama? Valor, ajá. Valor Valor Entonces, Humanista. como los dos juntos, entonces esto, no mucho. Ajá. Entonces, yo creo que es como, bueno, pongámosle otro nombre que sea nuevo, que sea distinto y que no suene a los dos. Entonces,
yo creo que es por eso, y como ustedes mencionaban, también para tratar de ocultar pues, de dónde vienen, su pasado, porque a las personas tal vez no les interesa o no saben o no están conscientes de dónde vienen esos partidos y esos cambios históricos que me han comentado, que son meros curiosos, ¿verdad? Pero bueno, tal vez por eso. Para mí son estrategias mm, comunes, tal vez en la política nacional actual, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, unionista en, qué sé yo, en algún departamento, no tiene el suficiente apoyo directamente de la población o incluso, por ejemplo, el partido ahí no es tan fuerte para tener los recursos, entonces se hacen estas alianzas también para solventar un poco esto, que es donde hacen alianzas, por ejemplo, UNE o, por ejemplo, unionista Valor, ¿no? Valor unionista. Hacen estas alianzas para también solventar un poco pues estos temas de, había dicho, numéricos, no solo de votos, sino también directamente sobre eh, el apoyo estratégico y de recursos. Pero también tenemos que Mm, entender de que si no le cambian el nombre, es porque simplemente en algunas otras candidaturas van a seguir utilizando pues este nombre individual del partido, sin la alianza. Pues va a depender de cómo lo están tomando. Porque cuando ya crean, por ejemplo, un nuevo partido, directamente se tiene que cambiar todo el secretario general y hacer un montón de vueltas. Entonces yo creo que ahí va a depender de la ah, estrategia que tomen los dueños del partido. Y decir, bueno, o sea, ¿qué nos conviene más? ¿Cambiamos todo y somos un partido nuevo? ¿O solo nos aliamos, por ejemplo, en estos distritos que nos interesa? Y en estos no, porque cada partido lo puede sacar a su cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí entra como que ese tipo de debate, como que si fuera, ya lo habíamos hablado, como que fuera un club de fútbol, se negocia realmente así. ujú. Se está El mercantilizando como un fútbol club. total. Y entonces esto nos lleva a la alianza de 2019 PAN Podemos. El PAN también es del lado conservadurista, de derecha, pero también tiene como muy populista. O sea, aquí pues en Guatemala dicen derecha y no es una derecha como muy real, sino que es como siempre se queda del lado populista, ¿verdad? En 1999, pues primero en el 95 ganó Álvaro Arzú con PAN y en el 99 Oscar Berger se lanzó a presidencia con el PAN. Ya de ahí se lanza con el que sería ahí el laborista que les había mencionado por la época y no gana. Mentira, en el laborista sí gana, con PAN no gana. Y pues sí, siempre se queda como de ese lado derecha, conservadorista, pero igual populista. Entonces, que esta alianza de 2019 de PAN Podemos no viene del 2019, pues viene de muchísimo antes. Tenían lazos desde el siglo pasado, pues prácticamente. Y algunas estadísticas importantes de eso es que pues se lanzó Roberto Arzú, que es el presidenciable de ahora también, y quedó con 6.08% de votos, o sea, 267.446 votos en la elección de 2019, o sea, quinto lugar. O sea, sí tuvo un buen shot. Y quizás eso es en parte a la alianza PAN Podemos, pues, porque en estadísticas del TSE, el PAN tiene 41.709 afiliados, mientras Podemos tiene 26.234. Entonces, PAN tiene una mayor fuerza a nivel de votos, diría yo. Si lo estamos asumiendo directamente de ese lado de afiliados, sí, que sería como una aproximación de cuántas personas te pueden votar. Pero Ajá. aparte de eso, pues también tendríamos que entender de que ponete, tal vez solo el padre de familia o la madre o la madre de familia, pues está involucrado en el partido. Tal vez el padre no está afiliado, pero el padre por ese voto moral que tiene que tener con su esposa o con su hijo que está metido, pues probablemente vote por el partido. Entonces hay muchos datos con los votos, los cuales no vamos a tener un dato exacto de dónde salió, pero nos da una aproximación. Ujú. Y con eso entramos al querido presidenciable. Perdón que no les hablemos mucho de valores y ese tipo de cosas. Ahí sí que solo tenemos en general la postura. Y pues Roberto Arzú, hijito de Álvaro Arzú Irigoyen.
Ahorita tiene 53 años y está muy acorde a esto que les digo de la postura de como de derecha. Digamos, uno en Facebook, una de las propuestas que han hecho públicas, pues, es que se reduzcan los impuestos como el IX, IRTRA e INTECAP para que la gente tenga más dinero disponible. Entonces, ahí sí que es full liberalista eso, ¿verdad? Menos impuestos para que la gente tenga más dinero ellos, no que les dé dinero el gobierno. ¿Y qué más saben ustedes de Roberto Arzú? Creo que mucho. Es todo un personaje. Uf, Arzu, yo creo que sí es un gran personaje. Aquí en pantalla, yo quiero recalcar algo antes de seguir avanzando aquí con Roberto Arzú. Podemos no tiene una página oficial, eso me pareció muy interesante. No tenemos como información oficial más allá de algunos Facebooks, los cuales algunos están desactualizados a partir de la contienda pasada. Y tienen unos nuevos que son ya directamente las alcaldías. En el caso de Roberto Arzú, lo único que tiene oficial pues es directamente su página como él, como persona individual, ¿verdad? Como Roberto Arzú en Facebook. Y en vez de tener una página de Podemos, pues él tiene su propio dominio, que se llama robertoarzu.com. Y ahí él tiene pues todas las propuestas que les vamos a ir hablando. Pero antes vamos a hablar de quién es Roberto Arzú, más allá de realmente el primogénito, ¿no? De aquel Arzú Irigoyen. Sí, pero eso es muy importante. Eddie, ¿algo que quieras comentar? Sí, perdón, estaba batallando un poco con la tecnología, como siempre soy el anciano de Sinergia, entonces me pasa Sí, muchas cosas siempre. la internet. Entonces, ajá, va, y me parece curioso, mi percepción de Arzu ha cambiado conforme los años. Hace 4 años yo lo miraba como este señor, dije, no, o sea, yo tal vez mi época también era distinta, yo era otra persona, estaba en la San Carlos, o sea, me sentía revolucionario y decía, ¿cómo viene este tipo, hijo de Arzú? Y no sé qué, y no sé qué, que quiere perpetuarse, oh por Dios, no sé qué, con sus ideas tan, no sé qué, conservadoras, y la gamba. Entonces yo me quedaba así como, no, no me gusta y qué bueno que perdió. Y eso sí, me encantaban las peleas que tenía con este Edwin Escobar. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero yo sí lo tengo muy presente, no sé por qué, porque en las elecciones pasadas, en los debates, está Edwin Escobar, a pesar de que al final no logró participar. Pero sí me recuerdo que le daba un poco de contenido, porque sí se tiraba mucho. Y yo no sé por qué, cuál era el punto. Yo creo que ambos se miraban como es lo típico de que, no, es que yo soy candidato real y tú eres el otro candidato real. Y que si ninguno de los dos era candidato, era realmente uno de los punteros, pero se peleaban mucho, eso me daba mucha risa. Entonces, eso me pasó hace 4 años, ahorita mi percepción es un poco distinta, no sé qué ha pasado conmigo, pero me parece un candidato muy populista, pero es que yo en ese tiempo ahora soy más relajado con esta gente, ya no me enojo tanto, ya no me, ya. A esta edad uno tiene que saber qué guerras tomar y qué guerras no tomar, ¿verdad? Entonces, porque el corazón no puede con todas. Entonces, eh, yo no puedo tener una guerra con un señor que claramente es muy populista, que no es tan inteligente como su papá, no es un líder como su papá. O sea, en general no es nada, es como, a veces me da hasta ternura, no sé cómo decirlo, porque Ujú, es, como nadie. yo lo, ajá, yo lo imagino desde un punto de vista tal vez como más de personalidad, queriendo decir, mira papá, aquí estoy, mira lo que estoy haciendo, papá, mira, voy a ser como tú, mira, soy como tú. Entonces, sí, es está, ¿verdad? Entonces es un poco triste. Pero, pero en general es como curioso, me parece un personaje que ahora le he agarrado hasta cariño. No quiero decir que voten por él, no, sino porque obviamente ni siquiera está, ni siquiera puede participar, pero lo que voy es que es un personaje que representa también muy bien a la política de Guatemala actualmente. Ah, Cabal. para mí es el sucesor de la política guatemalteca. O sea, por todo lo que hizo, Ujú. pues su papá, ¿no? Porque estás hablando de que él empieza toda esta carrera política directamente con todo el tema del PAN, ¿verdad?
míticas juventudes de los partidos. Y sería bueno analizar las juventudes de los partidos en algún momento. Entonces ahí empieza él, pues, su carrera política. Él, pues, se considera empresario y incluso ha sido, por ejemplo, ha sido presidente de, de comunicaciones, ¿verdad? Sí, cabal, ¿Cómo se llama? de los Entonces, que... ajá, entonces tenemos que entender ahí que también, pues, se las lleva de empresario. Igual, pues, está bien, ¿no? Porque no solo está viviendo la política, sino también en otros aspectos de su vida. Pero la carrera política para mí la tiene muy cimentada, porque, por ejemplo, fue nombrado embajador central honorario en América del Sur, y esto por el presidente Jimmy Morales. Entonces ahí nos damos cuenta como que la línea que él va siguiendo en esa Ujú. carrera política, ¿no? Entonces, para mí, ahí tenemos, ¿cómo se llama? Datos un poco interesantes. Por ejemplo, también tenemos que reconocer que Arzú en las elecciones pasadas, pues él se considera pues nacionalista y conservador. E incluso en las elecciones pasadas él venía y retomó mucho como lo que decía Donald Trump cuando se postuló para la presidencia de Estados Unidos de hacer grande América, pues él lo retomó como hagamos grande Guatemala otra vez, ¿no? Entonces él hacía mucha alusión a Trump como para decir, ah, bueno, ese es como que el modelo que quiero seguir. También tenemos que entender de que también es un candidato el cual él como persona pues se va a oponer a la legalización del matrimonio igualitario, al derecho del aborto. También Ujú. comprender también de que él estuvo en oposición a todas las CICIG, pero recientemente en este año 2023 pues viene él y se retracta de esos comentarios que ha hecho y es donde ya reconoce la labor que hizo la CICIG caso de Guatemala contra toda la lucha de la corrupción. Entonces aquí pues ya vemos ahí algún cambio por alguna razón de discurso. Eso puede estar bastante interesante analizarlo en cómo lo está manejando con sus propuestas, de cómo estaba actuando pues en las elecciones pasadas y esta elección, que es un poco este panorama que estoy dejando aquí en la mesa. Sí, total. Y ahí los que sepan de fútbol, yo no sé nada de fútbol, pues nos comentarán cómo estuvo de asesor de los cremas, si hizo bien o hizo mal, porque eso puede reflejar a pequeña escala qué tal es su habilidad de liderazgo y de gestión, ¿verdad? Pero ahí déjenlo en los comentarios porque creo que aquí nadie es FIFAs para saber mucho de eso. Pero bueno, continuando con... ¿Qué de vos sos FIFAs me vas a decir? No, Es mega FIFAs. no. Maje, ¿qué onda? Eh, Es que hay un desconocimiento total en mi persona, no sé, ¿Sí vos? pero no me miran como un FIFAs cuando soy el más FIFAs de probablemente del grupo de amigos. De- Entonces, y no, luego dice por qué está soltero. El ser FIFAs yo creo que deconstrúyete, hermano. ajá. Bye. Tal vez es por eso, ¿verdad? Tal vez es ¿Cómo por eso. estuvo? O sea, ¿le vas a los cremas o le vas a los rojos? Para empezar. Es que no puedo fútbol nacional, güey. pero, pero me parece muy mediocre el fútbol nacional, sinceramente. Pero por lo que tengo entendido, porque fue hace rato también, eh, Ujú. hay opiniones mixtas entre los aficionados de los cremas. Yo también tengo una sensación de que no son opiniones como muy objetivas, porque obviamente en el fútbol todo vale mientras ganes. Entonces, y si no ganas, pues no estás haciendo un buen trabajo como funcionario de un equipo, ¿verdad? Entonces, solamente lo veo así como que no fue tan mal como podría esperarse a Roberto Arzú en los cremas. No, pero Y yo es creo que ahí es donde, yo creo que aquí es donde puede encontrarse un punto muy importante sobre la política de Guatemala. Porque ok. hace cuenta que a partir de esta experiencia de él ser un presidente de un fútbol club, hace cuenta Ujú. que él también tiene esta experiencia no solo a nivel como mediático, deportivo, sino también en lo Ujú. político y traslada toda esa experiencia a escenarios políticos. Entonces ahora entendés por qué vienen pues la familia Arzú y por ejemplo te niegan a inscribirte, ¿qué haces? Una alianza. No me dejaron inscribirme, pero hagamos una alianza con Unionista, ¿no? O con el PAN. Entonces ya entendés cómo está funcionando, de dónde podría venir esta
utilización de la que estábamos hablando, de ver a la política como que si fuera un partido de fútbol. Cabal, que si fueran las lógicas del fútbol, que él tiene Exactamente. Y él tiene la cabalmente. experiencia para eso, entonces ahora entendés pues cómo pues él en esa experiencia ha ido moviendo ahí un poco las fichas, haciendo todas estas alianzas, porque ponete, si el tribunal no te deja inscribirte, ¿qué haces? Te quedas con las manos cruzadas, ¿no? Cuando puedes negociar ahí, mira, yo tengo este candidato pues me jala a mí en mi municipio y échame vos la mano ahí con tu partido. Y yo con mi Sí, partido pues solo te doy los votos, hacemos la alianza y para adelante. Yo creo que inter- ahí está interesante. Ese análisis puede estar curioso. sí. ¿Qué piensan los oyentes? No sé por qué he sacado el episodio, pero déjenlo en los comentarios. Y bueno, continuando con él, pues como mencionaba Julito, él tiene su propia página, Roberto Arzú, hashtag sí se puede. Sin embargo, el sí no tiene tilde, entonces es como sí se puede. Pero bueno, le faltan ahí unos cursos de redacción. Y tiene 6 propuestas en esta página. La propuesta número 1, que se me hace un poco extraña por todo lo que hemos hablado de que está del lado más liberal, es nadie pagará energía eléctrica por los próximos 10 años. Y en esta recalca que tendrán un gobierno pequeño, pero fuerte. Para mí que no se pague luz, que es una empresa ahorita privada, no es tan gobierno pequeño. O sea, es una intervención enorme del gobierno, pues, pero está interesante. Es que como te digo, lo malo de las propuestas es de que te dejan como algo muy general. O sea, te dicen, bueno, nadie va a pagar energía por 10 años, pero no te dicen cómo no vamos a pagar energía. Porque es Mm, igual como todas las alianzas público-privadas que se hacen. O sea, va, está bien, no te pago la autopista de Palín Escuintla por X cantidad de tiempo y después qué. Entonces, hay muchas cosas las cuales hasta tiempo después es donde vamos se a sentir el cuentazo, ¿no? El golpe. Y por ejemplo, aquí yo creo que ya nos deja un discurso muy interesante. Nadie paga luz en 10 años si se puede, y el que diga que no es que quiere seguir en esa Guatemala de corrupción y cero. Entonces viene un gobierno pequeño pero fuerte. ¿Qué te da a entender esto? Que quieren descentralizar el gobierno. ujú. ¿Y qué pasa cuando... Ah, no, perdón, quieren centralizarlo. Cuando realmente lo óptimo pues sería descentralizar muchas instituciones, hacerlas autónomas, etcétera, etcétera. Pero ellos quieren volver a retomar todo el control. O sea, aquí hay Mm, indicios de no solo centralización, sino una posible eh, dictadura, ¿no? Y solo sí, con ese pequeñito discurso creo yo que podríamos analizar eso, porque hagamos de cuenta, o sea, la luz la estamos pagando y pues de alguna manera pues se tiene que pagar pues toda la energía eléctrica que se consume, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que vienen directamente de Colombia y son las que proveen el suministro eléctrico, pero aparte también tenemos que entender de que nadie pagará luz, pero hay incluso programas, por ejemplo, Estados Unidos, que se llama el Plan de la Alianza de la Prosperidad, que es un plan que directamente es sobre la migración del Triángulo Norte, pero el objetivo de la Plan de la Alianza para la Prosperidad, pues es una unificación desde Colombia hasta Estados Unidos. Y principalmente lo que quiere pues el plan a nivel económico pues es una red de suministra eléctrica enorme que pues le provea energía a Estados Unidos. Usando pues directamente la energía del agua, energías renovables y no renovables pues que puedan tener en todos estos países periféricos a Estados Unidos. Entonces esta propuesta me deja la pregunta, o sea, ¿qué pasaría con ese plan? ¿O de dónde vamos a sacar nosotros el hecho que no paguemos energía eléctrica por 10 años, pero ¿de dónde va a salir ese pago para que nosotros tengamos energía? Entonces yo ahí lo dejo. sí, cabal, y entiendo un punto con lo de la centralización, porque uno diría, si el gobierno es pequeño, entonces no está concentrado en un solo lado, pero en realidad es al revés, cabal. Está pequeño y está denso, pues, en algún punto. Y creo que esa parte de dónde saldrá el dinero se responde un poco con su segunda propuesta, que es educación.
En esta dice que los impuestos de las empresas deben ir directos a las escuelas y ser administradas por los maestros con salarios dignos y los padres de familia. Entonces sería como, bueno, impuestos de los empresarios los que pagarían sus propuestas más que todo. Pero veamos, si bueno, es que no sé qué tan dispuesto estaría un empresario, pero también entrarían otros temas de, por ejemplo, qué va a hacer con toda la economía informal, que ya han habido Ajá, intentos de formalizar ese tipo de economía, entonces, digo yo. sí, cabal. Está un poco, siento yo que está como, qué lindo, es como una visión así inocente de lo que se puede hacer en Guatemala sin tomar tan en cuenta de verdad todo lo que implica. Y es lo que decía Eddie, ¿verdad? Que él tal vez no tiene la inteligencia y el nivel estratégico que tenía su papá, o el resto de su familia, for that matter, ¿verdad? Y su propuesta número 3 es seguridad. Claro, si bien importante, ¿verdad? Y dice que sí es posible vivir en paz y con seguridad. Entonces, esa es otra. La cuarta es el dinero al estudiante. También un poco extraño el título. Y dice que le va a dar 1.200 al mes para 400.000 estudiantes universitarios contra notas y asistencia. O sea, es como una beca. Y el dinero y el subsidio tiene que ir al estudiante y no a las instituciones. Eso ya no está tan liberal, que digamos, pero interesante también, prometiendo dinero, prometiendo varitas. Yo quisiera. Qué lindo sería, Curioso, ¿verdad? la verdad. Eddie, Solamente quería apuntar algo más de Arzú antes de que tal vez pasemos a otros temas de los candidatos, ¿verdad? Yo sé que hay un tema muy esperado, sí, yo ya quiero llegar a ese tema, es el más divertido, pero quisiera hablar un poco, saber un poco de la vida de él, tal vez por eso, no sé, me da como curiosidad, por eso siento empatía. Saben ustedes que es muy despreciado en su familia, pero sí demasiado odiado por su familia. Solo les quiero dar una declaración de la hermana de Isabel Arzú Escobar de Arroyo. Una vez publicó un tweet sobre él. Ser padre de por sí es difícil. Por más que uno eduque de la misma manera a todos sus hijos, hay unos que el mundo los descarrila y no hay manera de rescatarlos. Se creería que son los menores los que se descarrilan, pero en muchas familias son los primogénitos. Entonces, es bastante duro, es bastante duro. Entonces, este artículo lo definía como despreciado por su propia familia. Entonces, siendo él el que debería ser como el heredero, el todo, que haya pasado todo al hijo menor, o sea, a Álvaro Arzú, sí, es bastante interesante. Y crea, por eso les relacionaba la forma de ser, su personalidad, de como tratando de compensar un poco lo que, como demostrar ciertas cosas, ¿verdad? Y a ver qué tal, cómo le va con él. Entonces, y otro dato curioso, está anuente y le parece como posible ciertas alianzas. Entonces ha visto alianzas por distintos lados, como LED también ha visto ciertas alianzas y para parecer los dos están como bastante interesados por cualquier cosa, ¿verdad? Solo para que lo tomen en cuenta por si luego escuchan cosas. ay, pobrecito, maje, me dio sentimiento que su hermana le Ahora, haya dicho. ahora lo Pues, vamos nada. a querer un poco más. Ajá. Mira, Pero fuera de la lo quiero, pero ese maje. mira, para mí son como 6 propuestas puntuales, básicas. Por ejemplo, remesas, consulados para Que sí nuestros tienen migrantes, o sea, al menos está viendo esta visión migrante, aunque pues tiene un video aquí explicándolo. Pero es prácticamente, pues también abrir más consulados, él sí lo tiene previsto, lo cual está bien porque a nivel mundial pues no tenemos muchos consulados ni embajadas a nivel internacional. Y esto también, por ejemplo, si viajas a un país, te quedas sin documento, también tener un consulado te ayuda mucho por el hecho que puedes ir a tramitar algún o solicitar ayuda pues a tu propia embajada, ¿no? Y creo yo que eso está bien para algún migrante, ya sea en situación regular o irregular. Y luego pues la última propuesta es ley de pueblo sano, pues esto también viendo como el problema no solo del agua, sino también de la alimentación que hay en Guatemala.
Son 6 propuestas que ven problemáticas que llevan años en Guatemala y es lo que él como presidente pues está proponiendo. Sí, cabal. Interesante, un poco mezclado, pero al menos si hay info, como tú decías, concreta, puede meterse a su página y ver cada video donde se explica un poquito más. Y bueno, ahora sí con el vice, que este es otro personaje también. Es David Esteban Pineda Barrios. Y ahí te dejo a ti la palabra, Eddie, que sé que quieres decir algo de él. David, solamente que fue abogado de Ortiz. Y también dato interesante, una vez lo agarraron la policía por conducir ebrio y por tratar amenazar e intentar agredir físicamente a los policías que lo detuvieron. Entonces, no es como para decir, wow, con esto ya es suficiente, ¿no? Pero pues es unos datos interesantes para que lo tomen en cuenta. Es de la política de toda la vida. Si estuvo con Portillo, o sea, estamos hablando de muchos años metido en esto. Una persona pues que aparenta tener ciertos rasgos de prepotencia y problemas del alcohol. Entonces, no sé si es Sí, importante, pero solamente lo menciono. pero no es el ciudadano ejemplar, digamos, ¿verdad? También otros clientes que ha tenido, aparte de Alfonso Portillo, son los hermanos José Estuardo y Francisco José Ramón Valdés Pais, que ellos fueron señalados por el presunto asesinato de Rodrigo Rosenberg. Entonces él ha estado ahí metido con personajes también bien importantes. El escándalo, ¿verdad? También, como les digo, yo amo a La Hora en este momento porque sacan unos buenos reportajes donde señalan que hay una empresa que se llama La Botica, que estuvo involucrada porque como que los dueños son como amigos de este señor Martínez, el que era de gobernación ahorita con Yamatei, y que tuvieron ahí varios negocios, ¿verdad? Entonces, digamos, el Martínez tiene un amigo, ¿verdad? Que le dicen el puto y le puso a un puente así, en honor a su amigo. Entonces, como un poco extraño, yo creo que Martínez nadie lo quiere ya en Guatemala, entonces también, pues para que vean que este presidenciable a vicepresidente de Podemos también está metido en eso, se les observó brindando en una boda, o sea, es como círculo más del lado personal, ¿verdad? Pero sí hay vínculos. Sí, también recordar pues que Pineda, al ser abogado y que tiene experiencia pues en la abogacía, principalmente en temas electorales, pues también tenemos que recordar que lo que fue este año, pues se presentaron al menos 5 apelaciones, ¿verdad? Principalmente al presidenciable Roberto Arzú. Él lo apeló por el derecho que tiene a ser electo, igual él como vicepresidente no lo querían dejar y vuelve a apelar por su derecho a ser electo, o el partido Podemos, un afiliado por su derecho a elegir y un particular por su derecho a elegir. Esas fueron las apelaciones que se tienen constancia de que él apoyó. ¿Verdad? Interesante. Los abogados, ¿verdad? ¿Cómo son? Los abogados. Abogatos. Estamos metidos en todos los lugares malos, no puede ser. Todos, ya no puedo con nosotros. Ya viste, podría ser vicepresidente. Yo Sí, voy directo para presidente. podría, realmente yo creo que no tiene mucho chance, pero, pero para que vean, ¿verdad? Yo creo que Bueno, tampoco tiene chance. sí, la verdad. La pregunta que nos deja la hora en este reportaje en cuanto a la botica es que si Pineda, ¿verdad? El vicepresidenciable es abogado de un cercano a Miguel Martínez, que es este señor El Cuto. Eh, ¿Cómo entender que sea vicepresidenciable de alguien que dice ser enemigo de Yamatei y el ex jefe del centro de gobierno? O sea, Roberto Arzú, que dice que es full contra Yamatei bueno, durante pandemia lo criticaba horrible, pues. Y todos, ¿verdad? Pero esa es la onda, ¿verdad? Que no hay mucha congruencia a nivel moral. Y tal vez nunca la haya. Porque al final estamos, o sea, viendo el contexto histórico del partido, pues al final
van a ser los mismos y yo siento que cada uno se fue como que a diferente partido, pero al final las alianzas es como para reforzar el poder que tienen ellos como partidos. Entonces, al final es lo mismo, cambia nada. Sí, total. Vieja política siempre. Vieja Y política. bueno, vamos un poquito a las propuestas, entonces pasemos a los diputados, que también es un tema que queríamos tocar. Creo que es el tema por el cual dijimos tenemos que analizar a Podemos y encontramos mucha info interesante, ¿verdad? Primero, en el bloque actual de Podemos, o sea, en el Congreso, tienen un asiento que es José Alejandro de León Maldonado. No encontré que tuviera propuestas o iniciativas de ley así muy controversiales. Igual yo no le entiendo a todo eso de cuando dicen reforma del artículo, no sé qué mierda, yo, sí. Entonces, pero sí, hay alguien en el Congreso y muy probablemente vuelva a quedar alguien en el Congreso con los votantes que podrían tener. Al menos un asiento si van a conseguir, diría yo. Y el más importante aquí es el diputado que está en la casilla número 3 del distrito de Guatemala, que es Johnny Josué Ayala Montenegro, alias el Johnny, que es nuestro personaje favorito. De Julito principalmente lo ama. El mío cabal, demasiado. Bueno, aquí pues voy a compartir lo que es el TikTok de Johnny, que es donde está su red social más fuerte. Ya es bastante conocido, bastante viral. Pues para mí es de reconocer esa labor. Tenemos que entender de que él también dice ser licenciado en, ¿cómo se llama? Todas las ciencias de la comunicación. Entonces yo creo que ahí también se da a entender un poco el por qué utilizar TikTok, el por qué de la campaña que hizo sobre muchos TikToks, los cuales él lo mira como una sátira. Pero a nivel de storytelling yo creo que deja mucho que desear, ¿no? A nivel de storytelling yo creo que está fatal como él lo planteó, contar la historia, pero logra el objetivo que es llamar la atención. Sí, Eh, cabal, él la va por madera. Él va por la casilla 3 y en la plataforma de Yo Voto Mejor, la cual es una plataforma en la cual quisiera indagar un poco más, porque no hay mucha información de muchas personas. Incluso, por ejemplo, de Roberto Arzú, no hay nada, absolutamente nada, no aparece ni su nombre en el buscador. Entonces desde ahí ya empezamos un poquito mal con la plataforma. Y aquí pues Edwin Pilo Escobar, pues 19 horas antes, o sea, hace 19 horas puso, este candidato participó en las pasadas elecciones como candidato a diputado por el partido Bien y su papá candidato a alcalde por el mismo partido. Este año el papá forma parte del partido Cabal de Edmond Mulet y nuevamente compite como alcalde por el partido de San José Pinula, por el departamento, perdón, San José Pinula. Entonces ya también nos damos cuenta un poco aquí del trasfondo político que tiene, no es primera vez que se ha postulado. También tenemos que entender de que también la familia viene desde este linaje político, entonces obviamente él tenía que seguir el linaje y ahora con el partido Podemos para ver si logra como aquí candidato a la diputación del Distrito Central. A ver qué tal. ¿Y tú qué pensás de él, Eddie? Solamente un dato curioso que perdón, el candidato a diputado Johnny, pues ya trabajó en el Congreso, fue asesor de la junta directiva de Shirley Rivera 2022. Entonces es curioso, ¿verdad? Porque pues tan nuevo y tan como dice que hacer la política nueva y todo, pero estaba ganando 19,000 quetzales por hacer no sé qué, ¿va? En el Congreso, por ser asesor de algo en el Congreso, ¿verdad? Entonces, ok, va, está bien, va, écheme la mano. Entonces, eh, curioso, curioso esa parte en este caso de Johnny, ¿verdad? Porque ¿cuál es su relación entonces con Shirley Rivera, ¿verdad? Porque o no sé qué otra persona de la junta directiva, sería de investigar cómo llega a eso Shirley Rivera, candidata del partido Vamos. Hay ciertas teorías ahí por indagar, tal vez cuando lleguemos al partido Vamos, tal vez vamos a indagar un poquito más en la forma de trabajar su política en Guatemala. Entonces, él como su movimiento
cultural, social que está haciendo en TikTok me parece muy interesante. Yo sí caché desde el principio que era una sátira, la verdad es que era demasiado obvio. Y yo le mencionaba a alguien que es que me recuerda totalmente al video de Blanca Regel, creo Ujú. que es. Ajá, La cuando hizo su mexicana. video de la mexicana. Es que es exactamente igual, es lo mismo, es tan forzado que se nota que es algo actuado y que es parte de una sátira. Lo que pasa es que él vio seguramente ese video y dijo, bueno, ¿cómo lo puedo explotar este video para mi propia campaña política? Y para mí como eso es un éxito, completaste un proceso. Ahora vamos a ver cómo lo aterrizas con el hecho de que ahora que ya saben la gente que es una sátira, o al menos él lo dice, ahora cómo demostras que sos una persona real, ¿verdad? Que no sos un actor, que no sos una persona ficticia, ¿verdad? Ahora cómo pasas a ese lado, ¿verdad? Entonces eso me parece interesante a ver cómo lo lleva. En esa parte me parece, yo valoro mucho la creatividad. Entonces yo entiendo yo que estamos hartos de que nos ¿Vieron mientan esta y todo escena? y en ese aspecto, pero por lo menos yo considero que está siendo creativo. Entonces, no digo que sea una buena opción ni nada por el estilo, porque vamos a lo mismo, o sea, decís que sos nuevo y todo, pero ganabas 19,000 quetzales por parte del Congreso por hacer, ¿sabes? Entonces, eso es lo único que puedo decir de Johnny de momento. Y Yo, mira, yo ahí o- opinaría sobre ponerte propuestas, pues todavía él no ha lanzado absolutamente nada, pero honestamente no creo que cambie tanto sobre qué propuestas de ley y a qué partidos él va a atender y realmente dar el voto en el Congreso, que es realmente lo que importa. Eh, Porque estás hablando de que, por ejemplo, si viene de un partido realmente que es conservador y demás, es que no podemos esperar absolutamente nada nuevo. Incluso mm, a nivel de propuestas tampoco va a ser un partido que te lance algo nuevo, innovador y que realmente cambie muchos paradigmas que necesite pues este país. No solo a nivel de pensamiento, a nivel de políticas públicas, él no lo va a dar. Eh, o sea, si él tiene esta filosofía del partido. sí, total. Creo que ha sido una burla a nivel nacional, pero es justamente por eso para llamar la atención, pues. Pero sí he visto como en Twitter que es como, la gran, ¿y cómo es la política en tu país? Y ponen un TikTok de él echándose tierra en la cara. Entonces, Es que yo creo que ahí, es que tendríamos que analizar un montón de TikToks más o de Reels, porque entras, por ejemplo, a TikTok y claro, o sea, tienes que innovar un poco porque también son videos un poco más cortos sobre cómo estás haciendo vos toda esta eh, divulgación de la información, de tus valores, de tu filosofía, de quién sos. Para mí, TikTok es demasiado breve, pero sirve al menos para atraer a un público más joven, que es al menos el público que ya sabemos por podcasts anteriores de que público que no está votando activamente, ¿no? Entonces, al menos aquí, tal vez la gente lo vea como sátira o los jóvenes lo vean como sátira y quién sabe, tal vez más de algún voto ojalá. Pero analizando otros partidos, o sea, no solo el de Johnny da vergüenza. O sea, a nivel de storytelling, a nivel de cómo están realmente planteando lo que es la red social y la política, lo cual yo creo que no está mal innovar en el sentido de cómo estás contando vos lo que está mal en el país para que la gente realmente tome conciencia y que al menos vos puedas ser el representante. Yo creo que no está mal esta forma de hacerlo en el sentido de que si usas TikTok, pero usarlo de esta manera tan rara, porque no solo en caso de écheme la mano como tal, sino, por ejemplo, cómo lo está haciendo Semilla, cómo lo está haciendo otros partidos, también me parece una forma tan nefasta, o por ejemplo, cómo lo está haciendo este partido del Pinea, que tampoco mm, es como lo idóneo, porque es como irte a toda esta a todo este contexto de los streamers de cuando se tiran como el típico beef, el típico odio, los típicos discursos. No sé, no me parece correcto. sí, a mí tampoco, es solo para como, no sé, llamar la atención, cabal, solo que se conozca tu partido, aunque no sea de calidad. Entonces,
Cabe recalcar que creo que no es de nuestro agrado el Johnny, ¿verdad? Pero habrá que ver ahora que ya dijo que va a empezar a hacer cosas serias en TikTok, qué propuestas realmente tiene, ¿verdad? Porque por el momento solo ha sido écheme la mano y vote por mí, ¿verdad? Sin sacar mucho más a la luz de quién es él, ¿verdad? Pero sí es como muy mediático el señor, también hace muchos escándalos, es joven, entonces obviamente no anda por ahí con la seriedad de un viejito, ¿verdad? Y se entiende también, pero Para mí eso está bien, porque es como el hecho de como contextualizarte. Ponete, voy a poner aquí el TikTok de cuando fue, no solo estaba como de camino a Reu a ver a Carelli, sino cuando fue a ver a Carelli Ruiz, ¿no? Esta influencer mexicana popular. Tú estás súper conocido. hablando, ajá, y súper conocida, y pues él hace ahí como un teatro ahí, como que se iba a pelear con alguien. Entonces, al final yo creo que no está tan mal porque, pues, al menos es joven, sabría contextualizar quién es Carely Ruiz, pero le preguntamos por a un Bernardo Arévalo quién es Carely Ruiz sin tener a un asesor de lado, se quedaría realmente sin nada que decir. Entonces, Sí, era lo que hablábamos. Soy súper fan, la amo, te va a decir y todo eso, y me encanta su contenido, o una mamá así, porque es un mentiroso, ¿vale? Es un hipócrita. No, él no sabe ni quién es Taylor Mira, Swift. Yo voy a pelear con eso. Él no sabe quién es Taylor Swift. ya te imaginas eso, yo consumo su contenido, te diría. Ahí me reiría mucho. Consumo Pero, mucho contenido diariamente, la verdad. pero es eso, o sea, no veo mal el hecho de querer innovar sobre la política, pero es que obviamente entiendo el por qué le dijeron a Arévalo, habla sobre Taylor Swift, porque en ese momento era como el trending en aquel momento, por ejemplo, que esté la Sandra bailando, o los típicos TikTok que sacan ahí de Sandra o de otros candidatos. Más adelante vamos a ver el de otro candidato de Podemos, de Villanueva, que también tiene su TikTok, y vamos a ver unas diferencias muy grandes sobre un contenido de sátira, al menos juvenil, que era el objetivo de Johnny, y pues y de este candidato, pues que ya tiene sus años y que ya se nota la inexperiencia y que también se nota mucha inexperiencia en el equipo de trabajo. Entonces ahí vamos a ver como que esas aristas que tiene pues la forma de hacer política pues en el siglo XXI y más con herramientas a nivel de tecnología. y más en Guatemala. Y más, fíjate que yo creo que no, yo creo que la tendencia es a nivel centroamericano, porque hace cuenta que al menos aquí, en Guatemala se está replicando mucho lo que ha pasado últimamente en México, que es utilizar influencers para realmente promover campañas políticas, que es al menos lo que en su momento vamos a hablar del tema de Badaboom con la UNE, que no es algo Ujú. nuevo al menos en el contexto mexicano, y obviamente en Guatemala tampoco hay diferencia, porque incluso en las últimas elecciones empezaron a aflorar algunos influencers apoyando aquí a algunos candidatos. Entonces, yo creo que es la forma de hacer política, pero al final tenemos que entender de que las redes sociales también es un proceso de mercantilización. Entonces, obviamente, algunos influencers se van a prestar a ganar dinero, pues, ante esto. Sí, e incluso ahora que lo decís, hasta en Estados Unidos, Ujú. como cantantes de alto nivel apoyan a una party o a la otra, y cómo lo hacen cómo lo dicen muy abiertamente en sus Instagram, sus redes sociales y así, entonces sí, es una tendencia. Interesante punto. No sé si Sí, hay otro comentario sobre el Tony. no, que hay que echarle la mano. No sé en qué sentido lo está diciendo, pero like por el doble sentido. Sí, y encima pone una mano así como prostética, como robótica, no entiendo. Es que no sé, yo como te digo, Claro, mira, me no sé, gusta. a mí me da. Solamente quería decir que es que como comedia me encanta. O sea, Ajá, güey, es que es sin sentido. como comedia me encanta. Ajá, es que están, ¿por qué la mano? O sea, no, esa mano, porque no entiendo la mano, es que la mano robótica ahí que tiene ahí, y es como, entiendo que tiene que ver con su lema, pero es que no, es que hice tanto el partido y esto, es que como, no sé,
Yo les digo, es que a mi edad ya todo me pasa más suave, ya lo Mm, disfruto todo estaba nada más. Es que yo creo que es Ujú. como simplemente disfrutarlo, ¿sabes? Por el hecho, o sea, de que incluso son muchos como los típicos trendings de TikTok, que los vieras, por ejemplo, de algún mexicano, argentino, colombiano, te reirías, pero yo creo que aquí la gente se lo toma como más en serio, como un poco más molesta, porque uno, es un joven que está aplicando a algo netamente político, en este caso una diputación, y lo está haciendo en este formato de sátira. Entonces yo creo que todo eso pues enoja a la gente porque es así como que, ay no, la política debería tomarse seriamente y yo creo que a las alturas de cómo estamos, yo creo que la política debe que reinventar en cómo se está contando el acontecimiento político, los problemas. Está bien tomártelo con sátira y luego proponer qué soluciones vas a dar. O sea, por ejemplo, Tino Johnny ya dijo, bueno, o sea, estoy licenciado en comunicación, que todo esto lo hice por la sátira. Lo importante ahora es, bueno, o sea, ya me demostraste con los sketches que hiciste que miras problema en la infraestructura vial, que el agua, que esto, que lo otro, o sea, ya me mostraste que hay problemas. Pero ahora, ¿cómo me los vas a solucionar? ¿Cómo vas a hacer de que tu voto realmente tenga repercusión en el Congreso? Entonces, ahí le queda pues el reto a él, a ver si lo hace bien o lo hace mal. Como te digo, me da risa, no me lo puedo tomar en serio hasta no ver pues que tenga pues todos este tipo de propuestas bien hechas. Sí, yo por lo menos no voy a votar por él, pero ahí cada persona, ¿verdad? Como lo mire, si les gusta esta parte o no, pero pan y circo, ¿verdad? Y bueno, continuemos con los alcaldes, ¿verdad? En Guatemala es el hijito de Roberto Arzú, que está bien guapo, está bien, pero no Eso te iba a decir el guapo. es el guapo, cabal, es el guapo de la... Es el Pero, guapo. Aquí tenemos a Sebastián Arzú. ajá. Y según leí en la página igual de Yoto Mejor, que como dijo Julito, vamos a hacer un episodio hablando sobre ese tipo de páginas. Sin embargo, nos ha servido mucho como una fuente. Pues él es empresario, de su parte tiene algo como de un gimnasio de calistenia, algo así, pero igual se metió a la política. Yo creo que eso es mucha influencia familiar. O sea, yo creo que ya los Arzú tienen de que no te puedes llamar Arzú si no te metes a la política, pues. Yo creo que ahí viene lo mismo que hemos hablado, es la mercantilización, y por lo tanto, si tu linaje es Arzú, necesitas meterte al negocio familiar, que el negocio familiar es la política. Eh, pues ha estado siempre involucrado en todos sus negocios familiares, en todo el negocio de la política. Ha pertenecido a PAN y Podemos, siempre el mismo linaje. Es el hijo de Robertito, como ya lo había mencionado. Y pues no sé qué más contar sobre él. O sea, podemos revisar aquí su página de Facebook, donde vamos a ver realmente en muchas de sus publicaciones, pues está realmente lo típico, ¿verdad? Va a los mercados, las propuestas siempre del agua, de la inseguridad, de, por ejemplo, todo el transporte de las policías, el transporte, ¿cómo se llama? De los transmetros, que diga, perdón. Y siempre vamos a ver, por ejemplo, algo interesante que está manejando Sebastián Arzú, es el mismo eh, principio de diálogo o principio de discurso que hizo su papá en las elecciones pasadas. ¿Y cuál es? El hashtag Hagamos Grande Guate. Y también Guatemala vale la pena, que esto pues haciendo un poco alusión con todo lo que hizo la, la Sandrita Torres con el video de Badabun. Pues aquí vemos pues estas tiraderas, ¿no? O sea, la Sandra tira esto, nosotros respondemos ante esto. Igual, él ve mucho como el tema de transporte en las vías exclusivas del Transmetro, pero para mí aquí pues también hay muchos otros problemas más porque hay, por ejemplo, vías que al menos en todo el concepto este del diseño urbano, pues simplemente no podemos hacer vías exclusivas del Transmetro y esto pues ya sabemos como qué situaciones ha derivado, por ejemplo, todo el tema del periférico en el cual el Transmetro no tiene una vía única, sino pues va directamente con todo el demás tráfico.
porque sería realmente imposible hacerle pues una vía única al Transmetro, ¿no? O sea, haría más tráfico de lo común. Entonces, ahí tenemos. eh, Siempre intentan pues entrarle al tema de medicinas a mínimo a mitad de precio. O sea, siempre intentan como que reforzar un poco este tema de medicinas más baratas. Y pues esas son algunas de las propuestas. No sé ustedes si quieren hablar algo más. Que me pareció curioso lo del hashtag hagamos a Guatemala grande o algo así era, Ujú. porque más de que Roberto era como, le gustaba la figura política de Donald Trump y Donald Trump usaba el Make America Great Again, el MAGA, pues entonces es un poco congruente la verdad, pero aplicado a Guatemala. Que es como lo típico, siento yo. O sea, intentan como utilizar este tipo de discursos, porque uno es algo que fue muy mencionado en su época con el tema de Trump. Y lo segundo, pues es como el hecho de reforzar ese discurso, pero aplicado a Guatemala. O sea, como que todo lo que han hecho en Guatemala en este tiempo no ha valido la pena y nosotros podemos hacerla grande de nuevo, ¿no? Por ejemplo, él también quiere influir mucho pues en espacios públicos, en tema de parques, pero también haciéndolos, como él dice, espacios o parques extremos, ¿verdad? Pues haciéndolo un poco aquí con el tema del skate y demás. Es algo lo cual no es nuevo realmente, ya que muchos candidatos, pues principalmente jóvenes, pues le quieren apostar un poco a este tema de culturas urbanas, los cuales pues está bien un poco innovar y también entender un poco a las juventudes en en esos conceptos, ¿no? De que ya las juventudes no son lo que eran y pues han cambiado. Y pues sabemos de que por su linaje entiende el funcionamiento de una municipalidad como tal, ¿no? No solo por su papá, sino también por su abuelo. Entonces él sí ve como que el plan de gobierno, pues volver a ser como que la ciudad del futuro, ¿no? Como innovando en muchos aspectos. Entonces, no sé ustedes realmente si tienen algo más que aportar aquí sobre Sebastián Arzú. Que yo no veo de verdad como, bueno, sí, innovar, pero manteniendo todo igual, ¿sabes? O sea, no veo como un megaproyecto, así como nos mencionaba, digamos, Fernando Paz en el PIN de que hacer doble nivel en las carreteras o algo así súper extremo, ¿verdad? Es como, bueno, vamos a hacer parques extremos con una pista para hacer skate. ¿Sabes? No veo yo tampoco como propuestas como teleférico, cosas así. Entonces es como, Yo creo que, o sea, a mí no me gustaría ver propuestas como un teleférico, porque volvemos al mismo problema que ha pasado con el Transmetro, ¿no? O sea, haces una línea la cual solo va a ser funcional en cierta cantidad de kilómetros. Te bajas del teleférico y tenés que tomar otro tipo de transporte para llegar a tu destino. Entonces al final no es eficiente, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Transmetro. No es eficiente no por la cantidad de transmetros que necesitas, sino por el hecho de que tenés las centrales de buses, toda la gente llega ahí y luego ahí se acumula todas las personas. Aunque tengas más transmetros, igual no vas a suplir realmente la cantidad de, de movimiento que necesitas para llevar a esas personas a sus destinos de forma rápida. O sea, te tardas lo mismo que te tardas en un carro o en una moto, lo mismo te vas a tardar en el Transmetro y luego tomar otro bus para tu destino. Entonces, al final, el hecho que te propongan megaproyectos de dos niveles tampoco te va a solucionar mucho la problemática porque la problemática es más subjetiva que hagamos más carriles. Porque al final vas a poner más carriles, pero al final la gente va a seguir comprando vehículos y igual se va a saturar en algún momento. Porque es como siempre se ha pensado la ciudad, como algo a nivel estático, como que si no cambiara, ¿no? mm, Entonces, por eso las soluciones son como ambiguas, tanto a nivel de megaproyectos como a nivel, por ejemplo, como lo está planteando Arzu, que es como, no hay como tanto, porque al menos, pues lo que quiere siempre Sebastián Arzu es como que seguir aperturando estas líneas de Transmetro y hacer como que repensar la ciudad como él quisiera,
pero en ese repensar esa conectividad, pues para mí es donde entra el, el dilema, ¿no? De realmente qué tipo de trabajo tenés, qué tipo de ingenieros, qué tipo de arquitectos, qué tipo de sociólogos, qué tipo de expertos urbanos estás contratando realmente para visualizar esa ciudad del futuro, ¿no? Que para mí ya no podemos visualizar a nivel no solo de tráfico, porque no hay espacio. Ah, Entonces, si no tenés espacio, ¿cómo construir más carreteras? ¿Cómo construir más líneas de servicio público? Entonces, repensar eso es complicado. sí, entiendo tu punto, pero me gustaría ver como proyectos al menos más concretos y más grandes, como de verdad más innovadores y no quedarse como, siento que se queda mucho en lo seguro, él. Pero eso ya quedará a nivel de qué piense cada votante. Y no sé si continuamos con Misco. Umisco, yo creo que este es uno de los políticos también más jóvenes. También recalcar, por ejemplo, de que incluso en sus propias fotos, pues se le nota el tatuaje, ¿no? Entonces entra como que este típico, lo que ya hablamos, ¿verdad? En otras alcaldías, el típico alcalde cool, joven. Incluso pues su TikTok, pues igual tiene algunas cositas, tal vez que no entran a tan sátira como lo hace el Johnny, sino lo hace un poco más serio, visitando lugares, o jugando fútbol, o estando con los skaters, o con su perro, etcétera. Un poco más como un videoblogger, ¿no? Ujú. Va. Si quieren, vamos a Y entrar pues al de Misco. Vamos aquí al de Misco. Su nombre es Sergio David Quinto Recinos, conocido como David Quinto. Pues es ingeniero industrial, máster en administración de negocios por la Universidad Europea del Atlántico, máster en gestión y dirección de proyectos en la Universidad Internacional Iberoamericana en México y ha pertenecido a Podemos. Tiene 33 años y según pues la información de Yo Voto Mejor, pues es la primera vez que participa en la política, ¿verdad? Entonces, a ver qué tal lo hace, de ahí no hay más información de él. Y pues no conseguí su TikTok, pero sí tiene aquí pues su página de Facebook activa. ¿Ah? Siempre haciendo pues lo mismo, ¿verdad? Y dando post, eh, los típicos posts de visitando tal lugar, hablando, dando alguna propuesta y siempre centrándose siempre en los problemas de la seguridad principalmente, ¿verdad? Entonces, este es nuestro candidato para Misco, David Quinto. Eh, no hay mucha información tampoco. Más allá de las redes sociales no encontré mucha información, así que como es la primera vez, pues a ver cómo le va. No creo que tenga mucha posibilidad, pero ahí lo tenemos. sí, Y full. vamos a pasar por el de Villanueva. Y el de Villanueva se llama Horacio Torres Valdés. Tiene 46 años. Su lugar de nacimiento es en Chajal, Alta Verapaz, ¿verdad? Y pues no hay muchos datos tampoco sobre él. Me hubiera gustado encontrar si ha pertenecido a algún síndico, algún concejal de alguna elección pasada, pero no sé si Eddie tenga más información sobre Horacio. Sí, porque Eddie conoce a todos Ajá, los. Eddie Villanueva es como, a Eddie se lleva bien con todos. ¿Qué tal, don Horacio? Le dice. Lo único que me diría que lo había visto un día en la calle. Del Horacio. Pues de Horacio, pues es un, digamos, empresario, emprendedor de aquí Villanueva. Creo que trabaja mucho en el área de San José Villanueva. Es una persona que no es muy política, creo, si no estoy mal, según lo que he investigado, no ha pertenecido a ninguno de los consejos municipales pasados. Técnicamente no era política. Es una persona bastante sencilla, humilde, para decirlo. No tiene muchos estudios al respecto. No se le ve como, lo digo así como edad, no es una persona muy capacitada para el puesto. Eh, Él mismo lo dice, que incluso le cuesta hablar, es curioso, porque lo han criticado mucho, porque le cuesta mucho hablar en público. Entonces, y uno dice, bueno, hablar en público, alcalde, ¿verdad? Es como raro que no puedas, ¿va? Entonces,
Y él mismo se defendió, y sí, es cierto, él no sabe hablar en público, que es la primera vez que lo hace. Entonces, curioso esa parte. Entonces, él va, su campaña, muy poco de propuestas, muy poco de eso, sinceramente. Todo va arraigado a, míreme, soy una persona muy sencilla, muy humilde, quiero cambiar las cosas por mi Villanueva linda y querida. Entonces, no creo que tenga muchas oportunidades, tiene ciertas áreas que sí. Él hizo una encuesta, es que mire, me da mucha risa que muchos acá de Villanueva crean sus propias encuestas para ver quién va de líder. Entonces, y todos se ponen a ellos mismos, pero cercanos, ¿verdad? Me da risa que no tienen el descaro de ponerse primero, pero se ponen cerca. Siempre están como los primeros tres, y luego ya rapidito se ponen ellos. Ajá. Entonces, él se puso, en este caso, se puso de cuarto lugar. Entonces, muy, está bien, gracias. Con una encuesta realizada por una página, no, una empresa que no existe, porque ya usted no encontré. Entonces, pero bueno. Entonces ellos hicieron la encuesta con 1,500 personas. ¿Cosa, Jolito? Sobre esa empresa, directamente yo igual la Ajá. intenté rastrear, buscar, pues no hay nada. Ellos incluso aquí pues ponen tipo de investigación descriptiva, ¿no? Le ponen Ajá. así como que universo, hombres y mujeres iguales o mayores de 18 años que estén empadronados. Entonces, ubicados Ajá. en 11 zonas del municipio de Villanueva, se incluyen áreas urbanas y rurales. Muestra 1527 entrevistados. Nivel de confianza o certeza 95. O sea, con un universo que me estás mostrando de 1527 a comparación de todo el padrón o de la población total de Villanueva, compañero, está mal, ¿no? El margen de error, ellos ponen que es 2.5, yo creo que tiene más margen de error. Y recolección de datos fue del 1 al 6 de mayo. Curioso, ¿verdad? Entonces, eso me dio a entender muchas cosas de la política en Villanueva, interesante. Y yo creo que en general, la anécdota que tengo con él, porque tengo una anécdota con él. Vaya. Mi mamá, mi mamá trabaja en un instituto público en Villanueva, es directora, entonces lleva mucho tiempo trabajando en San José como directora. Entonces, obviamente, los políticos ven ahí en ese instituto como una oportunidad de conseguir votos, ¿verdad? Estamos hablando de cientos de estudiantes, mañanas, tardes, sábados. Hay mucha influencia de por medio ahí, ¿verdad? Con los papás de esas personas, de esos niños. Entonces, llegó una vez, Horacio, como un año, más o menos, año y medio, con mi mamá, que le ofreció, mire señora, licenciada, disculpe, le vengo a ofrecer una carretera nueva para su instituto. Y mi mamá así como, wow, si quiero, porque realmente la carretera está muy mal, es un instituto público, y la verdad cuando llueve se pone muy feo, es de carretería, es horrible la verdad la carretera. Y entonces se dijo, no, pero rápido sabíamos, pero usted qué quiere, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿verdad? Entonces, lo que él quería, el lindo, lo único que quería era que convocara una reunión con todos los padres de familia para que él pudiera presentar su proyecto como candidato a alcalde, cosa que no puede hacer mi mamá, obviamente, por obvias razones, dado que es un instituto público, y porque hay órdenes restrictivas por parte en este caso, del Ministerio de Educación, que obviamente no pueden hacer eso. Por más de que estemos en época política, no se puede convocar a una reunión de padres de familia para enseñarles. Pero lo que me parece interesante es que, así como él, Horacio, Jan, Elmer, otros candidatos también intentaron la misma estrategia con mi mamá. Entonces, me parece interesante analizar lo que les vale madre todos nosotros, en el sentido de que les vale madre que mi mamá pueda perder su puesto con tal de ellos lograr un objetivo en específico. Entonces, Horacio es uno de los más descarados que en ese aspecto. Entonces, porque sí, estuvo muy insistente y hizo mucho por lograr eso, ¿verdad? Es la única anécdota que tengo con Horacio. Qué poca información o conocimiento tienen sobre el funcionamiento del Ministerio de Educación, pues, o sea... Que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados. Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales,
pero lo más importante es que formes tu criterio propio. Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social. Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT.